Comienza a ser común semana a semana que la opinión pública conozca proyectos de ley patrocinados e impulsados por el gobierno cuyos contenidos provoquen diversos cuestionamientos. Así ocurrió, por ejemplo, con la ley conocida como 40 horas, en la que dos ministras, junto a subsecretarios y congresistas, daban a conocer esta ley de manera eufórica. En un apoteósico y estrambótico acto con la presencia de los máximos dirigentes de la CUT, se resaltaban las bondades de dicha ley. Lo que no se dijo, el costo que hubo que pagar para lograr que la aprobación de este proyecto fuera unánime en el Congreso y que se traducía en incorporar en la actual legislación extremada flexibilidad laboral que incluso llevó a jornadas laborales o llevará a jornadas laborales semanales superiores a las 52 horas. Es decir, una ironía, pues se resalta una ley que rebaja la jornada laboral de 45 horas actuales a 40 horas en un plazo gradual de 5 años, pero no se dice que se podrán pactar jornadas sobre 50 horas semanales. Y este retroceso ha sido aplaudido por los dirigentes máximos de la CPC y de la SOFOFA, que logran, después de muchos años, introducir una norma que les facilitará unilateralmente ordenar las jornadas en función de sus intereses y no en función de los intereses de los y las trabajadoras. Una situación parecida ocurrió con el acuerdo alcanzado entre la CUT y el gobierno en el sueldo mínimo. A partir del 1 de mayo de este año subirá a 440.000 pesos, el 1 de septiembre a 480.000 y en julio del año 2024 llegará a 500.000 pesos. Nuevamente, la euforia contagió al presidente de la CUT, quien en compañía de los ministros Mario Marcel y Janet Jara anunciaba como un gran logro llegar a 500.000 pesos el próximo año. Sin embargo, nuevamente, no se dice lo que en realidad ello significa. Un estudio de Fundación Sol de abril del 2022, es decir, de un año atrás, proponía en base a criterios de suficiencia y en base a proyecciones del IPC y de la canasta básica de alimentos, que el salario mínimo al 1 de mayo del 2023, es decir, pocos días más, debiera ser de 500.000 pesos y al 1 de noviembre del año 2023 de 550.000 pesos. Ello en función de compararlo con la línea de la pobreza que para efectos de una familia de 4 personas, la línea de la pobreza llegaría en mayo de este año a 551.655 pesos y en noviembre a 562.688 pesos. Pues bien, dada la inflación, la línea de la pobreza actualmente para un hogar de 4 personas se estableció en 581.613 pesos. Por tanto, el salario mínimo está muy lejos de cumplir con los mínimos para que un hogar no caiga a la pobreza extrema. De hecho, las proyecciones en función de los mismos indicadores Fundación Sol proyecta que el salario mínimo debería llegar a noviembre del año 2024 a 600.000 pesos, siempre y cuando, eso sí, no se dispare la inflación. Por ello, que autoridades y la central unitaria se muestren eufóricos ante estos acuerdos parece un despropósito con la realidad que enfrentan cientos y miles de trabajadores y trabajadoras en la realidad material en la cual viven. Este 1 de mayo, con una alegría que no se explica y no se justifica, el presidente de la central dará a conocer que el salario mínimo aumenta a 440.000, debiendo ser en realidad de 500.000 pesos, pues de esa manera se acercaría un poco más a cumplir con los estándares mínimos que se exigen como salario para el mundo del trabajo y entregaría un poco de dignidad, pero sobre todo de justicia social en un país que día a día que pasa aumenta la desigualdad entre ricos y pobres. Hola estimados amigos, amigas, como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social en la radio Universidad de Chile en el 102.5 FM del dial, en la radio que piensa, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáenz, del apoyo técnico y redes de Javier Márquez, y también saludamos al radiocontrolador Patricio Núñez, como todas las semanas. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, Luis. Y también hay que saludar a nuestra Miriam Campuzano, que no compañera estaba en Miriam, esta quien oportunidad, sí, está cumpliendo fuera. responsabilidades sindicales, así que estamos en su reemplazo en este momento acá. Viendo lo que tú planteabas en tu introducción, ha sido una semana bastante movida en realidad en cuanto a anuncios. Está muy contundente la semana. El tema de las 40 horas y el tema del salario mínimo se han tomado el espacio. Y en realidad el valor, o sea, como detenernos en el tema de la pérdida del valor del salario. ¿Ya? Claro, Porque estamos el año 2022 con una inflación del 12,8%, según también se hablaba de que los trabajadores, que el 50% de los trabajadores reciben un salario inferior a 460.000 pesos, ¿ya? Durante el 2022 habrían perdido un salario al año por producto de la inflación. O sea, su poder adquisitivo se le restó en un salario, digamos, durante el año 2022. Y estamos en un año que nuevamente seguimos con una inflación subiendo. No tengo la cifra actualizada de este último trimestre, pero va por ahí también. Entonces, la importancia de tener salarios que le den la seguridad a los trabajadores de que van a poder sobrevivir, que van a tener vidas, van a poder adquirir los productos necesarios para una vida digna para ellos y su familia, que esa es la idea de un salario. Además, tú te pasas la vida trabajando, trabajas todo el día y es importante que el producto de tu salario te alcance para tener una vida totalmente digna, digamos. sí, bueno, es tremendamente importante comparar estos anuncios que se han hecho con datos que permanentemente publican algunas instituciones que nos dan plena confianza, entre ellos Fundación Sol, por supuesto, y que permanentemente ha estado haciendo investigaciones serias y que señala efectivamente proyecciones. Pero mira, más que traer a colación a los datos que entrega Fundación Sol, los hechos hablan por sí solos. La línea de la pobreza establecida para una persona es de 220.390 y por una familia de 4 personas, el ingreso que debiera recibir hoy día es de 581.613 pesos. Es decir, muy lejos aún del salario mínimo. Pero bajemos el número de personas. Hablemos de un hogar de 3 personas. 3 personas. Debiera estar recibiendo hoy día un ingreso, un hogar de 3 personas, sobre los 475.529. Estos son los datos últimos. Bueno, ¿cuánto es el ingreso, el salario mínimo? Recién, este 1 de mayo va a quedar en 440.000 y el 1 de septiembre en 460.000. Claro. La línea de la pobreza es 475.000, es decir, queda 15.529 pesos por debajo De la línea de de la la línea de pobreza. pobreza. Es decir, estamos hablando de más de la mitad de los trabajadores chilenos Claro. que están Que bajo la línea de trabajan pobreza, para que seguir trabajan siendo justamente. pobres y menos que pobres. O sea, porque ni siquiera alcanzan a cruzar esta línea, digamos, este umbral. Trabajan de sol a sol para seguir siendo pobres ellos y su familia. Y eso es lo que es curioso que se escuchen voces desde el empresariado, que son las voces que más se escuchan, hay que decirlo, digamos, en el último periodo, son las que están ahí totalmente marcando la línea. Y hablan de que un aumento en la línea, un aumento en el salario mínimo puede afectar el crecimiento, puede afectar a las pymes, o sea, están todos sus cálculos no hablan de la pobreza de la gente, sino que hablan solamente de cómo ellos generan crecimiento y que, entre paréntesis, crecimiento tampoco hay. Bueno, eso es verdad, porque resulta que el nivel de propuestas que se están efectuando en materia de salario mínimo están en la línea, están por debajo de la línea de la pobreza, y eso los auditores deben tenerlo claro, porque además se ha publicado la canasta básica que tienen acceso los trabajadores, y esa canasta básica sube mucho más de lo que sube la inflación. Por lo tanto, el nivel de deterioro del poder de compra de los trabajadores cada mes se está deteriorando mucho más
Y esa razón, entre otras tantas, pero esa es quizás la más importante, por qué se está produciendo un empobrecimiento de la ciudadanía en este país que a paso acelerado Claro. va generando tanta segregación. Pero además, si uno lo compara con las cifras que han mostrado como resultado las grandes industrias de este país, la industria de las AFP, la industria bancaria, la industria, bueno, del comercio, las utilidades son francamente impresionantes. Es decir, mientras el capital logra tener retornos que están cercanos al 20% y utilidades que son estratosféricas año tras año, los trabajadores, las trabajadoras están pagando el costo de esta crisis con el objeto de generar mayor riqueza y utilidad a los grandes grupos Sí, económicos. Eso mira, no puede seguir en Chile, esto ya es obscena la desigualdad social en nuestro país. sí, es tremendo. Pero el tema está, creo, Luis, que es el relato, el discurso que se instala, e incluso de que 500.000 pesos se ve como un logro y que es una gran noticia que se adelante al fin de... se adelante para el próximo año, porque esto sería a partir del los 500.000 pesos sería a partir del 1 de julio del Y un próximo valor año. nominal, el nominal porque no está considerada la inflación, si eso No es lo está más grave. claro, ya va a perder. Es lo mismo que negoció el sector público, que negoció por debajo de la inflación, por lo Claro, tanto tuvo rebaja de pero salario. lo que iba a plantear es que se plantea como un triunfo que se adelante, ¿ya? Al 2024, cuando era parte del programa del gobierno, gobierno claro. de Gabriel Boric para el 2026. O sea, que se iba a terminar con esta cifra, ¿ya? O sea, estas cosas, digamos, cómo se van instalando como un relato medio triunfalista, cuando no lo es. El mismo tema de las 40 horas. Pasemos también al otro punto, digamos, que comentemos de esta semana, que son la aprobación de las 40 horas, y que también se ve como un gran... como un gran triunfo. Tú lo hablabas, tú planteabas ahí en tu introducción que se ve con la celebración eufórica de las autoridades, cuando si tú escarbas en la ley, en el proyecto, lo que está dejando es una tremenda flexibilización, y donde el mejor regalo es para el empresariado, que Claro. va a poder mover los bloques de horario de los trabajadores como quiera, no va a tener control el trabajador de su propio horario. Y bueno, son temas que vamos a conversar más tarde. En todo caso, lo del salario Sí, vamos a vamos a seguir conversar de salario con gente de pero Fundación Sola. Sí. esos son estas cosas, digamos, que estas informaciones tan triunfalistas, y que es necesario leerle más la letra chica. O sea, los trabajadores tenemos que tener más preocupación por ver bien qué es lo que se nos está ofreciendo, quizás más que con otros gobiernos, me parece a mí. Hay una reflexión. Bueno, ese es el tema central. Creo que nuestros auditores Radio Universidad de Chile coincidirán con nuestro programa, un programa crítico, un programa que no tiene muchos pelos en la lengua, o al contrario, tiene pelos en la lengua porque no se mide justamente en hacer el análisis crítico. Creo que en Chile se requiere mucho análisis crítico. Nos han acostumbrado quienes han dirigido los destinos del Estado en estos últimos 50 años a que tengamos un pueblo sometido, un pueblo sin capacidad crítica, como tantas veces se dijo, un pueblo acrítico, poco reflexivo, y justamente creo que los medios tienen que jugar un rol en orden a incentivar este debate. Y desgraciadamente en este país, cuando hay crítica, cuando hay posiciones divergentes, se tiende a descalificar. Entonces, es muy frecuente que cuando se hagan observaciones o se hacen observaciones, por ejemplo, este proyecto de ley de 40 horas termine señalándose, bueno, parece que están más cerca de los republicanos, cerca de la derecha, Claro. Y o no se hace el cuando, análisis, claro, ¿no? no se hace el análisis y con eso se inhibe. Yo creo que tiene un objetivo esa política de descalificación, es una Claro. descalificación absolutamente violenta que hacen las autoridades muchas veces para congraciarse con el poder. Y bueno, tenemos que decirlo. ¿Quiénes están más contentos hoy día? Bueno, ENADE es cosa de ver lo que ocurrió ayer en el foro de ENADE y lo que ha publicado la prensa. Yo invito a los Claro. auditores a que revisen lo que la prensa ha estado publicando. Están muy contentos Claro. y lo dicen ya no O sea, explícitamente, claro, por el dice cambio del presidente, por la transformación del que presidente de la esta ENADE República. es más progresista, o sea, que No, es la menos ENADE progresista. bajo Piñera fue más Es más progresista. progresista Bueno, si que ellos ahora. dicen eso, imagínense, los grandes empresarios están diciendo que con Piñera, lo dicen los empresarios, los grandes, que con Piñera no se había avanzado tanto en materia de transformaciones que van directa y abiertamente en beneficio de los grandes
las grandes Es que son los, corporaciones de es que este son los país. temas que están instalando. O sea, ENADE, por ejemplo, ayer los temas que han estado machacando durante todo este periodo, durante todo el 2022 y comienzo de esto, seguridad, que esos son los temas, Claro, la y el agenda de seguridad, crecimiento. exacto. Y la agenda de crecimiento. Y la agenda de crecimiento es, digamos, un crecimiento sin el tema tributario, sin entregar un peso, Claro, digamos, de parte de la sin reforma previsional, que lo vamos a ver, yo creo. Imagínate que estaba escuchando delante que Marcel les pedía, casi rogándole a los empresarios, por favor, establezcamos luego el royalty. Y le decía, tenemos que tener seguridad, tener certeza y toda esta, digamos, la certeza jurídica que quieren vender y todo el asunto pero les pedía a ellos que dieran el vamos para el royalty. O sea, a ellos los convence para que en el Congreso su bancada, Claro, digamos la sus derecha, su representantes, representante, exactamente. finalmente le instalen un royalty y que, o sea, lo negocian, digamos, que no Bueno, sea muy eso alto, que no sea... debe quedar claro que efectivamente en el Congreso la bancada de la derecha es una bancada que responde directamente a los sectores más ricos de este país. Claro, Y por lo tanto es mejor negociar con los grandes empresarios en ENADE y con eso está todo asegurado y no claro, ir a perder el tiempo en el Parlamento. Entonces eso también hace un cuestionamiento a la democracia. ¿De qué sirve un claro, Congreso que está supeditado permanentemente a responder a normas, claro, a leyes que se discuten en otro ámbito? Esto ocurrió, claro. recuerdo la ley tributaria anterior, cuando Fontaine, los hermanos Fontaine con Saldívar en la famosa cocina, llegaron a un entendimiento que pasó por encima de todas las disposiciones del Congreso. Entonces, hablan de los estados de derecho, el estado de derecho, que hay que respetar las instituciones, pero las respetan cuando a ellos les conviene. Cuando no Claro. les conviene, no las respetan y pasan por encima. Entonces, este es el doble Sí. estándar El que problema pone en está en que peligro nuestro ahí país. ellos le hablan a la derecha. ¿Cuándo le hablan a los trabajadores? O Mira, le hablan al empresariado, pero a la población, a las mayorías, no hay espacio donde solamente los llevan para así es. convencerlos de que lo que están haciendo es lo correcto y Bueno, ayer, tienen que ponerse hoy detrás. día en la mañana participé en un evento de los trabajadores de los medios de comunicación, de la federación que me invitaron, La y FENATRANCO. FENATRANCO, claro, y estuvimos discutiendo el tema de las pensiones. Y en el café, en el break, me comentaban dos asesores y un trabajador, un dirigente, que ayer escuchaban con mucha atención el discurso del presidente Boric. Y El tema sobre del el tema litio. del litio. ¿Y qué observaron? Que en ninguna parte se escuchó la palabra trabajadores. En ninguna parte. Y uno de estos trabajadores me decía, oye Luis, pero bueno, a veces se habla del gobierno feminista, se habla del respeto a esta política animalista, que es absolutamente coherente, pero jamás se habla de los trabajadores. Y se Claro. habla de los empresarios permanentemente. Entonces, en el contexto, en el marco del 50 aniversario del fatídico golpe de Estado, es bueno invitar a nuestros auditores a que revisen en Google, porque está prácticamente todos los discursos del presidente Allende. Allende partía hablando de los trabajadores, terminaba su discurso con referencia a los trabajadores y durante todo el contenido, el eje fundamental era el mundo del trabajo. Porque, digámoslo también claramente, quienes se arrogan ser representantes de la izquierda, sustentar posiciones de la izquierda, tienen como eje fundamental de su preocupación al mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo no es una abstracción, está representado por hombres y mujeres de carne y hueso, y esos son los trabajadores, las trabajadoras. Y es Que son los lamentable que crean riqueza. Si que hoy día, finalmente es lamentable se que hoy olvida, día digamos. no se esté tocando este tema, no se hable de los trabajadores y los trabajadores, entonces pueden escuchar cualquiera Pero alusión a mira, otros temas. ahí, bueno, está el tema del litio que podríamos así darle una pincelada porque no tenemos mucho tiempo para abordarlo en profundidad. La próxima semana, esta es un compromiso así cerrado, digamos, que vamos a tener con los auditores de nuestro programa. Vamos a conversar en profundidad sobre esta propuesta de esta empresa nacional del litio, que entre paréntesis, ayer me llamaba la atención que Boris planteaba, hacía para su presentación, rememoraba la nacionalización realizada por Allende y la nacionalización, digamos, del cobre que empezó con Frei. ¿Ya? Sí. O sea, lejos de eso No, aparentemente esto no tiene nada que ver, digamos. claro. Pero se quería hacer un símil. Pero la próxima semana vamos a tener en profundidad sobre el tema. Sí, Pero Gabriel Palma, el gran con Gabriel economista. Palma vamos a tener un contacto. Lo que quería plantear era,
antes de que se me vaya, era lo de las 40 horas, que algo bueno que eso resultó de esta situación, de esta imposición de las 40 horas con flexibilidad absoluta, que en realidad fue yo he usado esto del caballo de Troya, digamos, como ejemplo, y ayer me di cuenta que también otras personas también que a través de este regalito, digamos, de supuestamente de bajar la jornada laboral, metieron todas las flexibilidades del mundo a partir del 25 de enero, cuando se rompieron todas las resistencias y le aceptaron toda la derecha. O sea, ahí, a partir de ahí, se cerraron las manos y llegaron al acuerdo, digamos, de que esto se hacía ley. Y era el afán de generar esta ley. Pero lo que quería plantear era que se generó esta coordinación de sindicatos que está más atenta, que se comprometieron a leer más la letra chica y no estar tan desprevenido, que no te tome tan desprevenido. Claro. Todas las aplicaciones, porque esto de hay que estar más atento que con otros gobiernos, con los gobiernos de la derecha, tú sabes a qué estás esperando, tú sabes con cuál es su agenda, qué es lo que quieren. Aquí se llegó con una propuesta, con un programa que se planteaba muy progresista, pero que ya cumplido un año, vemos que las promesas no son tales y, por ejemplo, ya tenemos PPT-11, o sea, el acuerdo, TPP. el TTP-11, tenemos ya 40 horas con flexibilidad, tenemos el tema de los bronces, por ejemplo, la aprobación, un gobierno que se dice también verde, preocupado del medio ambiente, ecológico, aprueba, pese a que el año pasado, digamos, era un proyecto que podía perjudicar la salud de la población, ahora es unánime el apoyo de los ministros para aprobar o sea, hay cosas que... O sea, bueno, sí, hay muchas cosas que están generando ruido, mucho ruido. Y desánimo en cierta medida en la supuesto. gente. Ese es el tema también. Y por eso es importante que la ciudadanía esté atenta, que se informe bien, que contraste, que tenga la capacidad de seguir manteniendo un pensamiento crítico, porque no es absolutamente aceptable que frente a todo lo que ocurre en este país mantengamos una indolencia, mantengamos una suerte de y mucha aceptación. Gente está esperando que le llegue la sorpresa, que lo sorprenda, pero la sorpresa como que cada vez son negativas las sorpresas. Claro, bueno, aquí estamos frente a un Estado, yo me atrevo a decir más que un gobierno, un Estado cuyas instituciones permanentemente llevan adelante una política que consolida un modelo de despojos, pero además este modelo de despojos se asienta en la profunda discriminación que hay, la profunda redistribución negativa del ingreso, la concentración grosera de la propiedad y de la rentabilidad y de la utilidad en pocas manos, que es lo que está generando esta profunda desigualdad en nuestro país. Que fue tema del ENADE de 2020, exacto, y que en este ENADE no se tocó nada. Pero se habla, claro, porque lo lógico hubiese sido que se tocara el tema de la política tributaria en este país, bueno, que los ricos paguen más y que se graben al capital financiero, particularmente con mayor cantidad de impuestos, cosa que no ocurre. Entonces, seguimos además hay que decirlo a nuestros auditores, la propuesta de pensiones que era bastante conservadora de parte del gobierno ya se cayó completamente al punto de que desde el PPD, Democracia Cristiana, Partido Radical y toda la derecha ya dijeron que no van a validar en el Congreso las cuentas nacionales, por lo tanto la propuesta se está cayendo completamente. Y la ministra del Trabajo también señaló a la derecha que estamos abiertos y el ministro a ver las Marcel fue más propuestas. categórico después de llegar de Estados Unidos la semana pasada en la reunión con las 3 compañías aseguradoras que son las dueñas de las AFP, quizás que discutieron afuera, y señaló que no estamos tan enamorados de nuestra propuesta. Es decir, presentaron una propuesta solamente para el saludo. Abiertos a que nos esto es gravísimo, porque bueno, pero antes de terminar, yo creo que es relevante reflexionar respecto de este famoso Estado de Derecho que tanto se nos interpela cada cierto tiempo, cuando hay atisbos de que la ciudadanía se puede organizar y traspasar o transgredir la norma, que muchas veces esta norma está hecha con propósito absolutamente de favorecer a un sector, económico y no a la gran mayoría. Pero cuando se plantea eso, se apela al Estado de Derecho, al cumplimiento de la norma, lo más importante. Claro. Y sin embargo, por ejemplo, 2 cuestiones que me parecen relevantes colocar como información para la reflexión. Caso Yaitul. El juzgado de garantía de Temuco incluyó que los 5 testigos con identidad reservada que la Fiscalía presentó
redactó para la audiencia en contra del líder de la CAM deben ser entregados a la defensa de Yaitul. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace la ministra del Interior, Carolina Toá? Se opone. O sea, en un acto inédito, insólito, ante un juzgado de garantía que muestra y que solicita abiertamente que estos se testigos... retrocede Claro, al entonces, tiempo. pero no solamente en eso, Ana. ¿Qué pasa con las ISAPRES que han estafado durante 40 años a la ciudadanía, que han obtenido una cantidad de utilidades, pero que son obscenas? Y que, bueno, este último mes, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, la máxima institución de la justicia en Chile, con un fallo ejecutoriado, todavía no pagan, y la ministra de Salud presenta una propuesta con el fondo de Jimena Aguilera con el objetivo de pagar, creo que un 10%. Un 10%. Reducir Bueno, y eso con cargo a quién, con cargo a nosotros, a todos los chilenos y chilenas. Entonces esto ya es obsceno. Entonces el Estado de Derecho funciona solamente cuando hay que castigar a los pobres, hay que castigar a los sectores que la revuelven. Ahí hay que estar atento porque todavía no sé, Claro. menos mal que se frenó porque esa información trascendió de que era el 10%. Pero cuando los medios no informan, porque de la ISAPRE se olvidó todo el mundo, por eso estar atento. Cuando no se informe es porque se está fraguando algo a espalda de la ciudadanía y es probable que lleguen a un acuerdo entre la ministra de Salud, el gobierno y las ISAPRE, que sería tremendamente vergonzoso. Y el salvataje es, se ha planteado de que no debería ser a través de platas públicas, que no se pague el Estado, pero la posibilidad, lo que estaban haciendo acá era que la gente, los trabajadores que pagaron, porque esto ya de esas platas ya se las embolsó, digamos, las distintas ISAPRE, sea con cargo entonces a los usuarios, a los trabajadores, a los trabajadores sanos que pagaron durante toda la vida, digamos, hasta que se enfermaron y tuvieron que irse hasta a la salud pública. Así es. Bueno, vamos a un corte musical con el tema. Ya, estamos de vuelta en nuestro espacio Debate Social, tras que transmitimos todos los jueves desde las 4 de la tarde por Radio Universidad de Chile y en su señal online y por nuestros canales de streaming en YouTube, canal.social y por el fanpage canal.social, @canal.social. Estamos acá con dos invitados. Esta semana fue bastante noticiosa y queremos comenzar a conversar con nuestros invitados. Está Claudia Muñoz, presidenta del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Agua Andina, y Ricardo Gálvez, él es investigador de Fundación Sol. Su especialidad está en las materias de seguridad social, conflictividad sindical y conflicto social de la Fundación Sol. Ricardo también es docente de política pública de salud en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. También estás de profesor, Ricardo. Sí, hace varios años ya. Bien. Ahí vamos a tener una pregunta sobre la ISAPRE para ver si... También. Vamos a meternos. Bien, pues mire, esta semana se anunció el acuerdo entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Ejecutivo para subir el salario mínimo de los actuales 410.000 pesos a 440.000 pesos en mayo y a 460.000 pesos en el mes de septiembre, para finalizar los 500.000 pesos el 1 de julio del 2024. ¿Qué piensan de este aumento, para así como en forma general? No sé, ¿tú quieres agregar? No, solamente... Dar un vistazo general primero. No, bueno, solamente darles la bienvenida a Claudia y a Regateo. Y bueno, entramos en materia inmediatamente. ¿Cuál es la opinión, Claudia? ¿Qué te pareció este acuerdo alcanzado por el gobierno? En realidad un acuerdo así como bien sorpresivo, ya porque nada se había hablado antes, ni en la CUT. Mi sindicato igual pertenece a la CUT. Y la verdad es que esto no es un tema que se conversa en las fases sindicales. Yo creo que por la estructura que tenemos, yo creo que por la estructura que nosotros tenemos, el poder de alguna forma que le han quitado a las organizaciones de nivel superior, entonces hace que de alguna forma esté distante con respecto a la opinión de las fases. Entonces no es algo que se comente mayormente, entonces más que nada nos enteramos siempre por la televisión. Por la prensa, como por la prensa, exactamente. No lo quería decir, pero sí, nos enteramos por la prensa. Al menos los trabajadores nos enteramos por la prensa. Mira.
¿Qué Sí. piensa Fundación Sol de este aumento? Sí, bueno, a Fundación Sol y a mí en particular, dentro del equipo que hemos estado discutiendo esta temática, nos parece preocupante. Aquí hay varios temas que uno podría colocar en la mesa para aterrizar la situación. Primero, hoy día, ¿en qué estado estamos del salario mínimo? Estamos en un estado donde el sueldo mínimo como tal no alcanza a cubrir nada más que las leyes sociales, ir y volver al trabajo, 1 kilo de pan al día y con suerte arrendar una pieza básica. Y ahí se nos fue el sueldo mínimo. Entonces, la pregunta de base que probablemente es importante de tener en cuenta es una pregunta de qué rol cumple este sueldo mínimo. O sea, de qué manera podemos entender la función social y la función que cumple, sobre todo en un país tan desigual como el nuestro, una medida como es el sueldo mínimo, que además es acordada entre el gobierno y una organización de trabajadores que, como dice Claudia, en cierta medida puede haber decidido al nivel superior netamente este acuerdo. Sus bases, por lo que parece, no todas estaban totalmente al tanto, pero además también es importante que relacionemos este valor que hoy día tenemos enfrente con la realidad de otros indicadores que el propio gobierno considera legítimos y válidos y que son indicadores de lo más mínimo, como por ejemplo la línea de la pobreza. ¿Ya? Según las últimas encuestas que se aplican, que además también son las encuestas oficiales que aplica el gobierno, que utiliza para desarrollar políticas públicas, en Chile el promedio de miembros del hogar está entre las 3 y 4 personas. ¿Ya? La mayoría de los hogares en general se conforman por alrededor de 3 personas. Si hoy día pensamos en el valor que se establece como línea de la pobreza para un hogar de 3 personas, estamos hablando de alrededor de los 476.000 pesos. ¿Ya? Y hoy el sueldo mínimo es de 410.000 pesos. Es decir, hoy día el sueldo mínimo para un hogar de 3 personas donde una trabaje y reciba solo ese sueldo, quiere decir que ese hogar no está pudiendo salir de la pobreza. Entonces, ¿sueldo mínimo para qué? Para seguir asegurando la tasa de ganancia del gran empresariado, por eso se mantiene contenido, por eso no está vinculado con la realidad de la línea de la pobreza, porque si nos vamos, y con esto cierro esta primera idea, si nos vamos a otro nivel de comparación y pensamos en los gastos que tienen los hogares, ¿ya? Que eso se puede ver a través de la encuesta de presupuestos familiares, que en sus últimas mediciones lo que nos permite tener en cuenta es que el gasto mediano, es decir, lo que gastaría la mitad de los hogares en términos generales, está en alrededor del 1.100.000 pesos. Entonces, sí, yo creo que tenemos que volver con esa cifra que es tremendamente impresionante. Y además con la canasta básica a la cual tienen acceso los trabajadores, casi un 50% que percibe ingresos cercanos al ingreso mínimo, un poquito más del ingreso mínimo, pero por supuesto muy por debajo de lo que es la línea de la pobreza. Si hay casi 60.000 pesos de diferencia con los datos que el propio gobierno ha publicado. Yo quería preguntarte, Claudia, tú representas un sector que podría calificarse como parte de los sectores medios de este país, con ingresos que están por sobre, por supuesto, el ingreso mínimo. ¿Cuál es la realidad? Porque para decirlo en términos claros, hoy día se consideran sectores medios prácticamente a todos quienes ganan un poquito más del ingreso mínimo, hasta casi 2 millones de pesos. Y que es un porcentaje muy pequeño, son Claro, el 20% de la población gana más de 900.000 pesos. Piensa que creo, tú que ¿cierto? las personas ganan 800, 900.000 pesos, están ganando casi el doble de un ingreso mínimo, pero con eso no tienen absolutamente ninguna garantía. Si a ellos además le sumamos un hogar de 3 personas, como decías tú, Recareo, que tendrían que estar cerca de los 475.000 para que no pasaran la línea de la pobreza, pero un hogar de 4 personas requeriría 581.000 pesos más o menos para estar en la línea de la pobreza. ¿Cuál es la realidad que tú aprecias, Claudia, como profesional? Es que en general, mira Luis, en general más del 50% de los trabajadores gana menos de 460.000 pesos. Ya tenemos un enorme atraso salarial y eso se debe a nuestras relaciones laborales, ¿ya? Relaciones en el fondo de poder, ¿ya? En que los trabajadores han perdido mucho poder y a la vez, este poder alojado, o sea, esta negociación alojada en la empresa, ya es la que le quita poder a los trabajadores y a su vez hace que tenga ventaja la acumulación de capital. Entonces, frente a eso, bueno, ahora los aumentos que ha tenido el salario mínimo en el último tiempo, igual impactan porque, por ejemplo, un 22% que va a subir de aquí al próximo año el salario mínimo a 500.000 pesos,
igual es importante y se están quejando en todos lados del aumento del Sí, salario mínimo. además, Claro. sí. Entonces, pero resulta que lo que decía Recaredo, o sea, en realidad no cubre en realidad las necesidades de un grupo familiar de 4 personas. Y con el nivel de inflación que en este momento tenemos, o sea, la verdad es que tenemos un nivel de pobreza más o menos grande. Ya, en el Claro. caso de nosotros, como empresa, tenemos, sí, salarios por sobre el mínimo, pero siempre se habla del salario mínimo nomás, pero no se habla de las remuneraciones en general que están atadas a este salario mínimo, ya, como por ejemplo las gratificaciones legales, que en todas las empresas se ocupa. Es la medida. Claro, o sea, se ocupa para remunerar a los trabajadores. O sea, en este momento hay muchas empresas que tenemos la gratificación legal mensualizada, ¿ya? Y Sí. eso sí tiene igual impacto en nosotros. Claro, también está, porque no sé si es el tema de que está el nivel de desigualdad, que igual 500.000 pesos se ve como una cifra elevada para un sector, ya, a pesar de que no cubre las necesidades, pero para los mismos trabajadores, me da la impresión, porque conversando con trabajadores bancarios también decía, el salario mínimo se está acercando mucho al mínimo que están recibiendo en la banca, que son más o menos 700.000 pesos. ¿Ya? Y ahí dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿mi salario es muy bajo o el mínimo es muy alto? O sea, también entra esta cosa de que vemos que si, no sé, tú me decías que era menos la cantidad de gente que recibe de 900.000 pesos para arriba. Claro. ¿Cuál es el O porcentaje? sea, Porque también, o sea, ¿cuál es el porcentaje de personas que sobreviven con un nivel de salario que no es muy alto, pero que se ve para todo el mundo es como tremendo ingreso? claro, claro. Pero sí, o sea, dentro de lo que tú decías, algo que es muy importante, el punto de qué es lo que pasa, tomando el dato de Claudia, de la mediana de ingresos en nuestro país, que Ujú. ingresos líquidos serían los 460.000 Claro. pesos como ingreso líquido que recibe la mitad de los trabajadores en Chile. Ahora, si miramos Ujú. el sueldo líquido en términos mínimos del sueldo mínimo, ya ahí tenemos que en términos líquidos serían 333.000 pesos aproximadamente. Es decir, no nos olvidemos que este valor de los 410.000 es Claro. un sueldo bruto, ¿ya? Entonces, el punto que tú hacías acerca de lo que están diciendo trabajadores en la banca es muy importante porque nos está mostrando lo que desde la Fundación Sol creemos que es uno de los problemas centrales de este asunto, que tiene que ver con la estructura de la negociación colectiva en nuestro país. O sea, hoy día estamos hablando de un acuerdo que se establece por parte del Ejecutivo, que se establece por parte de una de las grandes centrales de trabajadores, probablemente es la más grande hasta el momento, pero, ¿qué pasa con la posibilidad de que las organizaciones sindicales construyan salarios a través de la negociación colectiva multinivel y que puedan hacerlo a nivel sectorial y que puedan también a nivel nacional poder definir temas como el sueldo mínimo? Entonces, si esto lo pensáramos en un universo alternativo o en este mismo país de una manera distinta como está hoy día, podría pensarse de que a nivel nacional, a través de una negociación donde participan empleadores, Estado, trabajadores, se defina un sueldo mínimo, pero a nivel de cada sector económico también se defina un Claro. sueldo mínimo que esté relacionado con esa industria y que en el fondo corresponda realmente a una relación de las ganancias que se acumulan en una industria específica y la posibilidad de generar un mínimo para todos sus trabajadores y trabajadoras. Y que sobre eso, en cada empresa que corresponda, porque además Claro. cada industria puede tener empresas con mayores ganancias que otras, entonces que cada empresa también pueda tener su propia regulación interna a través de contrato colectivo, donde pueda establecer una base mínima para cada trabajador que en el fondo esté en esa empresa. Entonces, cuando tú tienes una negociación colectiva con libertad, que en el fondo permite que los actores se pongan de acuerdo, que los actores hagan uso de su fuerza de negociación, en este caso el mundo del trabajo y el gran capital, obviamente que vamos a ir construyendo salarios de otra manera, no a través de normas que no entendemos bien cómo Sí, se ¿cómo llegan construyeron. a esa cifra? Correcto. Claro, no, me parece muy bien esa reflexión respecto de cómo ha sido abordada la materia. Pero tú, Claudia, y bueno, lo planteó también Recareo, el tema de la negociación ramal, que es una de las herramientas más eficaces que se ha demostrado a lo largo de la historia, la mejor herramienta para redistribuir o distribuir el ingreso. No se conoce otra, negociación colectiva ramal. Por eso en este país
desde que se implantó el 79 el plan laboral, los trabajadores hemos estado impedidos de ese derecho. Y se ha Claro, profundizado a través del pero a mí me tiempo con las preocupa reformas porque en el laborales. tema de las 40 horas y en el tema del salario mínimo, la CUT señaló que esta era una propuesta de ellos y el gobierno la validó. Entonces, claro, ¿qué debate ha habido con la gente? ¿Qué debate ha habido con el mundo del trabajo? Y frecuentemente se utiliza como argumento para justificar estas decisiones que se toman en la superestructura, bueno, que los trabajadores no se mueven, que los trabajadores no hacen nada. Entonces, bueno, ya lo decíamos la semana pasada en un programa, los trabajadores desde el año 2016 salieron millones a las calles a decir no más AFP, millones. Se hizo un plebiscito con más de 1 millón de personas. Y las autoridades, bueno, ahí tuvieron a la gente pidiéndoles un cambio. Las autoridades dijeron sí, no más AFP. Bueno, y cuando la gente llega al gobierno se olvida de las demandas del pueblo. Entonces no pueden pedir después que el pueblo apoye porque el pueblo se frustra, el pueblo termina desencantándose. Te quiero preguntar, Claudia, sobre la negociación ramal. Porque la ministra del Trabajo, después del lanzamiento de las 40 horas y después del ingreso mínimo, planteó que la gran tarea que tenía era llevar adelante proyectos de negociación ramal. Pero ya sabemos que todas estas propuestas que se negocian con la derecha finalmente terminan perjudicando a los trabajadores. Entonces, ¿cómo lo estás viendo? Sé que hay un encuentro pronto entre sindicatos que están tratando de ponerse de acuerdo para discutir previamente y abordar estos temas. Cuéntanos un poco, Claudia. Es que mientras nosotros no podamos cambiar las reglas del juego, ¿ya? Y las reglas del juego las fija este plan laboral, que viene desde la dictadura y ha sido profundizado en la reforma laboral, por ejemplo, la presidenta Bachelet, donde se le dio el control de la huelga en el fondo a los empleadores. Y ahora con el tema de las 40 horas, Los servicios lamentablemente, mínimos, sí. claro, lamentablemente, eso es parte del control de la huelga de los servicios mínimos. Y ahora con el tema de 40 horas, que en el fondo fue moneda de cambio para instalar una flexibilidad que hace mucho tiempo la derecha empresarial quería instalar, la verdad es que ahora le dan el control de la jornada a los empleadores. Entonces, bajo ese esquema, la verdad es que cada día tenemos menos poder de decisión, porque de hecho las actuales relaciones laborales lo dejan a muchas cosas a la voluntad del empleador o al acuerdo individual. ¿Ya? De hecho, son unas relaciones laborales más basadas en la relación individual que en las relaciones colectivas. Y eso significa que es el empleador el que dicta las pautas. Entonces, frente a eso, las negociaciones colectivas actualmente están siendo un ejercicio ya en que nos sentamos cada cierto tiempo, cada ciertos años. El empleador sabe ya cuánto quiere entregarle. Exactamente, y nosotros tenemos que someternos a lo que nos quieran dar. Claro. Esa es la verdad, con la falta de poder que en este momento tienen los trabajadores respecto a lo que donde están encasillados con la actual legislación. Pero es que hay la posibilidad de empezar poco a poco, paso a paso, a transitar en una dirección que cambie las cosas. Sí, por supuesto que la negociación ramal nos cambiaría, pero nos preocupa que, como decías tú, que cada negociación con la derecha, en el fondo los trabajadores son los que vamos perdiendo más todavía en vez de avanzar. Entonces, sí, vamos a estar muy atentos. Ya creo que también debe haber una propuesta de parte de nosotros desde el mundo del trabajo, claro, ya en que nosotros podamos fijar mínimos, como decías tú, a nivel sectorial. ¿Ya? Incluso esto de los mínimos a nivel sectorial está hasta en el programa de gobierno de la concertación, que nunca se aplicó. Entonces, yo creo que sí va a ser positivo porque quienes no puedan formar sindicatos, quienes no puedan negociar colectivamente, estos mínimos van a hacer subir el retraso salarial que nosotros tenemos a nivel país. Claro, sí, no, sí. Eso es... Incluso este tema, o sea, el tema de la negociación ramal también nos lleva a otro aspecto que tenía aquí anotada una pregunta sobre el tema de que los trabajadores no están conscientes de que su salario, digamos, parte de su salario son los que alimentan las grandes empresas, las AFP, las ISAPRES, que con un descuento que le hacen en forma obligatoria, digamos, van directo, digamos, a esta industria, y también por el otro lado en forma indirecta a los bancos. O sea, la mayoría de los salarios ahora se pagan a través quedan almacenados en los bancos antes de ser gastados también, además de que tienen ingresos por parte de las AFP.
¿cómo generar esta conciencia de que es tu ingreso, es tu salario, parte de tu salario el que está ahí, y que los trabajadores estamos financiando estas empresas? Em, ¿Cómo instalar, digamos, eso en la gente? De que tenemos qué cosa decir, tenemos que tener una opinión, una visión respecto a las AFP, a las pensiones, digamos, una reforma previsional, pero también el tema de las ISAPRES. Recién estábamos hablando en la introducción de las ISAPRES, de esta tremenda ganancia de que ahora están alegando que tienen crisis, de que no pueden pagar, siendo que estuvieron 30 y tantos años, 32 años recibiendo 1.3 billones, tengo acá, de pesos, de utilidades, 1.685 billones de dólares. ¿Ya? Y ahora están en crisis y no pueden pagar. Entonces, ¿cómo los trabajadores nos hacemos cargo de eso? Recaredo, Claro. no sé si... Bueno, la labor que ustedes ahora están realizando con este programa es una labor muy importante. Los datos que tú mencionabas anteriormente, por ejemplo, un 19,6% apenas gana más de 900.000 pesos en Chile y, claro, y un 16% gana más de 1 millón. O sea, no olvidemos que el 50% gana menos de 460.000, o sea, hacia abajo está más que todo cargada la balanza. Entonces hacer el trabajo de explicar la cifra, de comprenderla, un primer paso. Ahí también cuando hablamos del sueldo mínimo, es bueno aterrizar, porque ¿cuánta gente? disculpen, eso? Sí. Muchas veces se piensa que son pocas personas, pero si miramos las últimas mediciones a partir de la CACEN, podemos hablar de que estamos entre los 800, por ejemplo, en la 2017 eran alrededor de 890.000 personas. Entonces, entre 800 y 900.000 personas reciben este sueldo mínimo, y cuando miramos dónde se ubican, y acá hay que ir derribando mitos, porque muchas veces se dice que el sueldo mínimo es el que pagan las pymes y que esto afecta a las pymes, ¿verdad? Pero en las grandes empresas, aquellas empresas de más de 200 personas, también se paga el sueldo mínimo. Ahí 1 de cada 4 trabajadores recibe el sueldo mínimo en empresas de más de 200 trabajadores, que son en grandes empresas. Entonces, esos son datos que en el fondo se enlazan mucho con el ejemplo que daba antes de la banca. Por otro lado, si miramos a quienes reciben el sueldo mínimo, el 42% de esas personas tiene jefatura de hogar. O sea, estamos hablando que además hay una responsabilidad en términos de quienes reciben el sueldo mínimo en función de las cargas que existen en el hogar y en función del resto de las necesidades para esos hogares. Entonces, hoy día evidenciar esto con un buen diagnóstico, como relataba Luis, eso fue uno de los puntos importantes en las grandes movilizaciones por la lucha por la seguridad social y contra la AFP, y hoy día es necesario reforzar esa tarea, porque el diagnóstico que a veces pareciese que ya está muy asumido respecto de la profunda desigualdad, del profundo desequilibrio de poder que hay entre empleadores y trabajadores, es necesario reforzarlo, porque hoy día tenemos una agenda política, empresarial, que está enfocada en una temática que es la seguridad pública, pero la agenda de la y los trabajadores sigue muy también enfocada en seguridad social, sigue enfocada en otra dimensión de la seguridad, que en el fondo es una seguridad de lo que vamos a comer, de cómo vamos a vivir, porque podemos estar seguros que al salir a la calle quizás no nos pase nada, y espectacular que ojalá así sea, pero al interior de nuestros hogares, si no tenemos para llenar la olla, vamos a tener también problemas graves como sociedad. O sea, no podemos seguir esperando a que eso se haga cada vez más manifiesto, porque es una realidad desde hace años. Para muchas pareciera que luego de la pandemia comenzaron a surgir muchos de estos problemas, la informalidad, comenzó a surgir el subempleo, comenzaron a surgir las desigualdades de poder, pero esto es algo que lleva décadas, es un elemento estructural del sistema chileno. Sí, Claudia, yo quería preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es el estado de ánimo que tú aprecias del mundo del trabajo? Porque creo que es relevante después del 18 de octubre del año 2019, donde hubo una revuelta, un estallido tan intenso en nuestro país, que el mundo del trabajo, los sindicatos salieron a las calles a demandar cuestiones que eran fundamentales. Derechos sociales. Exacto. Previsión, pensiones, salud, educación, vivienda, cuestiones concretas para los trabajadores. Desgraciadamente, bueno, se acentuó mucho en el debate político, después en cuestiones más bien que no guardaban relación con esos derechos fundamentales. ¿Cómo lo ves ahora tú? ¿Cómo lo ves? Muchos de ellos hubo mucha decepción después del rechazo. Exacto.
Porque es como lo que pasaba con las marchas del NOMA FP, por mucho que marchamos, por mucho de marchas gigantescas, nunca la institucionalidad entregó una solución a esas demandas. Y la gente cuando sale, se decide a marchar, piensa que ya con esto, o sea, la gente quiere resultados rápidos, sí, son Sí. urgencias rápidas. Exactamente. Con respecto al tema, aquí quería acotar un tema del salario mínimo que decía Recaredo. Las grandes empresas tercerizan ya Claro. el trabajo y ahí contratan a estas empresas más pequeñas, las MIPYME, ya en que en el fondo la están contratando igual con el salario mínimo. O sea, las Claro. empresas buscan bajar los costos, las grandes empresas buscan bajar los A través de costos subcontratos a también lo través de logran. estos Sí. subcontratos. Porque la Y de ahí legislación todo hay lo mucho, permite. hay claro. mucho salario mínimo. Claro. ¿ya? Entonces, por eso es importante. Ahora, con respecto a la ISAPRE, la verdad es que la ISAPRE tiene una ganancia que en el último tiempo ha ido, si bien ahora tienes pérdidas, pero por lo general sus ganancias estaban en relación a cobrar planes más caros y dar menores prestaciones. O sea, esa Claro. era su lógica, pero nunca fue su lógica en el fondo de tener una mejor... Asistir en salud. Claro. Sí. sí, asistencia en salud. O sea, actualmente tenemos a muchos trabajadores que se están cambiando a FONASA. Claro. ¿ya? Porque de acuerdo a los salarios, los bajos salarios, Los planes son demasiado caros. no pueden estar Claro. en ISAPRE. Y en el fondo el ISAPRE es eso, un seguro. Claro. Así que... Tenemos que, bueno, estamos a punto de terminar, parece, ¿no? Tenemos Sí. ya los tiempos, pero sí, creo que hay que terminar con las ISAPRES. Ansiamos, digamos, una salud pública fortalecida. Sí, Y eso los nos hace trabajadores... falta. Bueno, hay los que decir, trabajadores deberíamos recordar que la presionar por derecha eso. en el estallido, Mario Deborde, el ministro Blumel, se Estuvieron a habían punto. comprometido en que había que avanzar rápidamente hacia un fondo único de salud solidario, sin perjuicio que los prestadores fueran privados o públicos. En eso había acuerdo. Y ocurre que después de 3 años estamos mucho peor que lo que se planteaba el año. Bueno, Son- agradecer, tenemos que terminar. Sí. Y a Sí, los ahí trabajadores, digamos, hay que seguir organizándose, sindicalizándose y empezar a verse, a presionar. Sí, Sí. ánimo, que Sí, ahí bueno, vamos un a abrazo estar muy grande, defendiendo Claudia. todos los Recaredo, derechos Claudia laborales. Recaredo, sí. Brevemente, o sea, para tener en cuenta en el caso de las empresas grandes, el dato que daba es de trabajadores que son contratados por esas empresas. O sea, adicional está lo que narra Claudia, que en el fondo nos muestra el nivel de precarización a donde puede llegar. Y con relación a las ISAPRES, no olvidemos que una cuestión en lo que ocurre con las ISAPRES como tal, que han estado presentando pérdidas estos últimos años, pero otra cosa es que ellas son controladas por empresas que en su gran mayoría son empresas internacionales. Así es. No olvidemos, y ahí es donde sí se están acumulando ganancias. Claro, Y- ya, ahora sí que no podemos seguir. Un abrazo, Claudia Muñoz, Sí. dirigente sindical, Recareo, investigador de Gracias. Fundación Sol. Esperamos Muchas tenerlos gracias por la pronto invitación. nuevamente en otro programa con más tiempo para discutir estos y otros temas importantes. Nos Muchas vemos el gracias. próximo viernes. Muchas Muchas gracias. Nos gracias. vemos.